Dios es tan bueno. Es tan bueno. Aleluya. Quiero compartir con ustedes algo acerca de las palabras, de las cosas que hablamos, de cómo hablamos. La gente normalmente piensa que las palabras son aire y al aire van, que a veces lo que decimos no tiene ninguna importancia o ningún valor, o simplemente hablamos por hablar. Y la verdad es que las palabras tienen un peso, y tienen un peso específico. Tienen un poder, y tienen un poder real. Y el diablo se ha preocupado de que no le demos valor a las palabras. Y es por esto que hay muchas canciones que nosotros no deberíamos de cantar, porque tienen declaraciones que son totalmente contrarias para nuestra vida o de acuerdo a la palabra de Dios. Casi todos los valses, boleros, tangos y algunas canciones llamadas románticas son de las que podríamos llamar cortavenas, porque hablan de desengaños, de abandonos, de un montón de cosas, ¿no? Y son declaraciones que destruyen nuestras vidas. ¿Quién no ha escuchado o ha cantado ese vals que dice: ódiame por piedad, yo te lo pido? Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Y están bailando ahí. Y tú puedes decir, pero solo es una canción. Así es. Es una canción que hace declaraciones. Nosotros acabamos de cantar canciones. Canciones que le dan la gloria a Dios, que le dan la honra a Él, que dicen lo que Él es para nosotros. Solo son canciones, pastor. No. Se llaman alabanzas y adoraciones que suben hasta el cielo. Entonces, ¿por qué piensas que las otras letras no suben al cielo, llaman al infierno? La Biblia dice en Proverbios 18, porque el poder de la lengua, en el poder de la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ama comerá de su fruto. Las palabras tienen poder. ¿Tienen poder para dar vida o tienen poder para dar muerte? Tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que cuidar lo que decimos. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. En Lucas 63, en Lucas 6, 63, no tiene Lucas. En Lucas 6, del 43 al 45 dice: no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni hay árbol malo que produzca fruto bueno, porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de una zarza. Un hombre bueno, de los buenos tesoros de su corazón, saca cosas buenas, pero un hombre malo, de los malos tesoros de su corazón, saca cosas malas, porque de lo que abunda en su corazón hablarán sus labios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias porque ella nos da instrucción, nos guía y pone semillas en nuestro corazón para que aprendamos, Señor, a hablar y caminar de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, pastor, o sea que solo tengo que hablar lo que la Biblia dice.
sí. No tienes que repetir capítulo y versículo. O sea, no tienes que estar diciendo porque esto es lo que dice tal parte o esto es lo que dice tal parte y hablar de esa manera. No, no. Pero lo que tú hablas, los conceptos que tú hablas, deben estar respaldados y deben estar fundamentados en lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, si el Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, si la Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas? ¿Qué tiene que haber en nuestras vidas? Así es, así es, así es. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no abunda en tu corazón la palabra, tu boca no va a hablar la palabra. Hay una diferencia entre crear experiencias y vivir de las experiencias a creerle a la palabra de Dios y vivir de acuerdo con la palabra de Dios y tus experiencias sujetarlas a la revelación de la palabra. Porque hay demasiada gente que vive de acuerdo con las experiencias. Una vez una hermana me llamó a la casa y me dijo, pastor, he estado orando y el Señor me ha dicho que no debemos orar en el nombre de Jesús, sino orar solamente al Padre. Y yo le dije, ¿y qué dice la palabra de Dios? No, esto me lo reveló Dios. O sea, no importa lo que la Biblia dice. Cuando las cosas te las revela Dios, pero tú no las comparas con la palabra, tú tienes problemas. ¿Por qué? Porque lo que hablamos es importante. El diablo quiere que tú te maldigas con las palabras. Cuando comienza a cambiar el clima, hay gente que dice, uy, en esta época siempre me refrío. En esta época siempre se me cierra el pecho, me va mal. Tenía un amigo que ha estado en el ministerio, que tenía esa manía de hablar, sí, no, en esta fecha a mí, yo no canto en esta fecha porque se me cierra el pecho, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Le dije, mientras sigas hablando así, nunca lo vas a poder hacer. Había otro que decía, no tengo tiempo. Yo le decía, hay que hacer eso, el otro. Sí, pero es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Entonces un día lo senté en una silla y cerré la puerta de la oficina y le dije, si sigues hablando así, nunca vas a poder terminar nada, porque esas palabras de no tengo tiempo van a comenzar a gobernar tu vida y gobernarán tu tiempo y te verás imposibilitado de terminar nada porque no tendrás tiempo. Y cuando no tienes tiempo, se te acaba el tiempo y te mueres. Y fui así de drástico con él. Porque a veces algunas personas necesitan ser corregidas de la manera que hablan. Tenía una tía muy querida, la amaba mucho, mi tía Tota. Ella siempre decía, el día que me eche a dormir en la tarde, a tomar una siesta, ese día me muero. Un día llegué del colegio y normalmente yo llegaba antes que todos. Éramos un familión, vivíamos en 2 casas, una frente a la otra. Pero yo llegué mucho más temprano y en la casa normalmente estaban mi tía y mi mamá. Y entonces llego para almorzar y le pregunto a mamá, ¿y dónde está mi tía Tota? Me dijo, se sentía cansada y se fue a tomar una siesta. Entonces agarré las llaves de la otra casa. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo recordé lo que ella había dicho. El día que me eche a descansar en la tarde, ese día me muero. Ella era un pájaro loco, siempre estaba haciendo algo. ¿Me entiendes? Ella no quería nunca aceptó que compráramos la comida para toda la semana. Como normalmente hacemos ahora, vamos a un supermercado y compramos las cosas. Algunos tienen la costumbre de ir a diario a comprar la comida, pero
no es muy práctico, pero ella se iba todos los días con su canasta hasta el mercado y regresaba del mercado. ¿Cómo lo hace? Lo hacían un montón de gente, ¿no? Pero era un pájaro loco, pues siempre tenía que estar haciendo algo. Pero ese día se había ido a descansar. Yo entré a la casa, entré a su dormitorio y cuando me acerqué para darle la voz, expiró en mi cara. En paz, sin ningún dolor, pero expiró. Ella era cristiana. Pero se cumplió todo lo que ella había dicho. El día que se echó a descansar, ese día se murió. Alguien puede decir, pero ya estaba viejita, tenía 70 y tantos años. ¿Cuántos tienen 70 años acá? Una. Vamos, confiesen. Pero no están ancianos decrépitos ni muriéndose. Ella podía haber vivido 20 años, de repente 30 años más. Podía haber vivido hasta los 120 si quería. Era una mujer vital, fuerte, sana. Pero ella había dicho, el día que yo me eche a dormir en la tarde, ese día me muero. Y ese día se murió. Y lo peor de todo es que se me murió en la cara. Y tuve que salir corriendo. Quiero no era la edad de piedra, pero la urbanización San Roque, que ahora está en el medio de la ciudad, era el extremo de la ciudad. Era la última urbanización que había. Todo el resto eran sembríos. No existía tu urbanización, porque desde Higuereta hasta San Juan, todo eran sembríos. Todo eran sembríos, salvo San Roque, que era una isla de casas, que ni siquiera estaba completa, porque yo vivía en la avenida del Parque, que era el inicio de la urbanización, y podía ver el fondo de la urbanización, porque no había casi nada construido. Tampoco teníamos teléfono. El único teléfono estaba en el mercado. Me tuve que ir corriendo hasta el mercado para llamar a un tío y decirle, bueno, ella era como su mamá, y decirle que se había puesto mal. No podía decirle, ¿sabes qué? Tu mamá se murió, ¿no? O sea, imagínate. Pero todos llegaron y toda la nota, ¿no? Entonces, porque ella, lo que ella había dicho, eso se cumplió. El día que yo me eche a descansar en la tarde, ese día me muero. Las palabras tienen el poder de la muerte y de la vida. Quiero que entiendan esto, porque quiero que comiencen a mirar cómo es que hablan, cómo es que tratan a sus hijos. Eres un pata de Judas, eres un... Ya no se usa eso, ¿no? Pero a muchos nos dijeron una cosa así. A mí me pusieron una chapa, terremoto, porque por donde estaba rompía algo. Era muy movido, tan movido era que me tenían que amarrar. Me amarraban de la cintura al pomo. Era una casa antigua, de esas que las puertas tenían unos pomos altos, ¿no? Para abrir la puerta. Entonces me amarraban ahí y me amarraban de la cintura y me daban un rango de movimiento para que no destruyera la casa. Era un terremoto viviente, pero yo me la tomaba a pecho, porque si me decían terremoto, me portaba como terremoto. Y eso es verdad. Determinaron cómo querían que me comportara, pues. ¿Cómo tranquilizas un terremoto? Tus palabras tienen poder. Tienen poder para dar vida, tienen poder para dar muerte. Fíjate qué es lo que hablas. Fíjate qué es lo que dices de tu esposo. Fíjate qué es lo que dices de tu esposa. Hay hombres que... Un tipo decía a su esposa, mi esposa me ama tanto, me trata como un dios pagano, siempre me da ofrendas quemadas.
¿Cómo creen que se sentía la esposa cuando le escuchaba hablar así? ¿Cómo se puede sentir un esposo cuando la esposa lo menosprecia o le dice cosas hirientes? ¿Cómo creen que se siente? Tus palabras pueden herir, tus palabras pueden dañar. Las palabras no son aire, tienen poder, el poder de la vida y de la muerte. Y es por eso que debemos tener cuidado cómo hablamos. Los creyentes se causan problemas a sí mismos cuando llenan sus corazones de lo que no es fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Ah? A ver, los que estuvieron en el primer servicio no digan nada. ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Pueden decirlo? El temor, pues. ¿Por qué? Porque el temor es la confianza absoluta en tu corazón de que aquello que temes se va a realizar. Porque la fe es la confianza absoluta de tu corazón en Dios, en su poder, sabiduría y bondad. Lo contrario a la fe es el temor, porque el temor está pensando que Dios no lo va a hacer, que lo que ha venido te va a hacer daño, que la destrucción viene en camino, que la muerte viene en camino, que la enfermedad te va a alcanzar y te va a matar, que la pobreza va a ganar tu vida y tu familia, porque tus bisabuelo fue pobre, tu abuelo fue pobre, tu padre fue pobre y tú vas a vivir siempre en la última rueda del coche y tus hijos pedirán limosna. Y la Biblia dice, joven fui, he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Yo vivo en ese versículo. Yo le decía a mis hijos, no me importa lo que ustedes vayan a hacer, ustedes nunca van a mendigar el pan. Y el jamón también. Pero el temor a la enfermedad, a la pobreza, al fracaso, al pensar en, wow, no lo voy a conseguir. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien entra a la universidad o a un instituto a estudiar algo y entras con todo el ímpetu? No, yo voy a estudiar esto, el otro, y cuando comienzan las materias comienzan a ser más fuerte de lo que tú pensabas, más difícil de lo que tú pensabas, te exigen más de lo que tú pensabas. Y entonces, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? No voy a poder. Eso está muy difícil. Esos pensamientos no son tuyos. Esos pensamientos son de demonios que están tratando de detener tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ninguna cosa que los hombres han descubierto, inventado o formado es tan difícil que alguien no los puede aprender. Tú tienes toda la habilidad y toda la inteligencia para aprender y desarrollar aquello para lo cual has sido capacitado. Estaba hablando de nuestra hermana grabadora de... Ponte de pie. Ella se fue a Argentina a estudiar medicina forense. Quería ser una Bons. Pero no jaló, no podía porque no era su diseño, gracias. Cuando regresó al Perú, hablé con su mamá y le dije, ella tiene que seguir su diseño. Hoy día ella está estudiando en la Escuela de Bellas Artes, que ahora es universidad, me parece, ¿cierto? La Universidad de Bellas Artes. Y está
desarrollando aquello para lo cual fue creada por Dios, desarrollando sus talentos y sus dones, aprendiendo técnicas que van a mejorar sus dones y sus talentos. Su hermana Patty es una repostera espectacular. Ha ganado el segundo puesto de un concurso y pronto va a abrir su pastelería, a la cual vamos a ir todos. Ustedes comen, yo los miro. Pero esa es la verdad. Cada uno desarrolla su talento, lo que Dios le dio. Y sabes una cosa, tú tienes que comenzar a entender lo que eres y comenzar a hablar lo que eres. A declarar lo que eres. Determinar qué eres tú con Dios. De manera de lograr el fruto que Dios quiere que tú tengas. No, Dios no quiere que estés deambulando por la vida, de trabajo en trabajo, no, un día trabajar en un departamento de administración y al siguiente en uno de ventas y al siguiente en un almacén o de repente cosas así. No, Dios quiere que tú seas lo que Él diseñó que tú seas. Y nadie puede decirme, sí, pero es que no tengo los recursos. Puedo darte muchos ejemplos de gente que no tenía los recursos, pero llegó a ser lo que Dios quería que fueran. Salieron adelante, fueron adelante, luchando, esforzándose, pero haciendo las cosas que Dios les había dicho que hagan. Recuerda esto. Isaías 55:7 habla de nuestros pensamientos. Dice, abandone el pecador sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a mí y tendré misericordia de él y a vuestro Dios, quien será amplio en perdonar. ¿Por qué dice que debes cambiar tus pensamientos? ¿Por qué dice que debes abandonar esos pensamientos que han dominado tu vida? Porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. La gente no nace mala, tampoco nace buena. Debe alimentar su corazón con cosas buenas para que salgan cosas buenas. Si alimenta su corazón con cosas malas, salen cosas malas. En Jeremías 6:19 dice, escucha, oh tierra, he aquí yo acarreo calamidad contra este pueblo según el fruto de sus maquinaciones o pensamientos. Pues no prestaron atención a mis palabras y en cuanto a mi ley la rechazaron. Si tú vas a determinar qué parte de la palabra de Dios te conviene o la crees y qué parte no, porque no, yo pienso que Dios exagera un poco cuando te pide esto. O sea, Dios exagera un poco cuando dice que debes amar a tus enemigos. Si son mis enemigos, me han hecho mal. Yo no puedo amarlos, yo no puedo orar por ellos. Si eso es una gente cretina que lo único que quiere es hacerme daño. No se queden estáticos. Si no pueden decir amén, digan aush. Ay de mí. ¿Por qué? Porque cuando determinamos que tenemos enemigos, no estamos caminando en amor. Jesús estaba colgado en la cruz y le dijo al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
Una muestra de amor impresionante. Más allá de toda lógica. ¿Cómo puedes pedir que Dios perdone a aquellos a quienes te están torturando y quieren acabar con tu vida? Jesús es nuestro ejemplo máximo en todas las cosas de la vida. Fíjense cómo Él habló, cómo Él se expresó a la gente, cómo Él le dijo a la gente las cosas. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Pero también Él en una oportunidad, rodeado de gente y de los sacerdotes judíos que estaban ahí siempre juzgándolo y de los doctores de la ley, le preguntaron si era lícito pagarle impuesto a los romanos. Era una pregunta canalla, era una pregunta que tenía mucho de doble intención, puesto que Israel estaba bajo el dominio de Roma. Y entonces alguien patriota no podía decir de que estaba bien pagarle el impuesto a los romanos. Entonces él pidió la moneda con la que pagaban los impuestos y se las mostró y les dijo, ¿de quién es la cara? ¿De quién es la imagen? Y le dijeron, de César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Denle la imagen de César a César, pero denle la imagen de César, la imagen de Dios, o sea, ustedes a Dios, dense ustedes a Dios. Nunca pudieron atraparlo con una forma de hablar negativa o contra Dios. Por eso es que él tampoco nunca ocultó quién era. Nunca ocultó por qué había venido. Siempre lo dijo, siempre lo habló. Dijo, es necesario que yo muera. La gente no lo entendía, sus apóstoles no lo entendían. Pero eso no cambió su manera de hablar. Él además le habló a un árbol. No se puso a conversar con el árbol. Simplemente le dijo al árbol, nunca más nadie coma fruto de ti. Y cuando el árbol perdió su propósito de vida, se murió. Le dijo en el mar de Galilea, estaban en medio de una tormenta. Y él le habló al mar y al viento, y le dijo, calla y enmudece. Y se hizo una gran calma. El mar, el árbol, el viento, ¿escucharon? La poderosa palabra de Dios actuó. Le dijo a un muerto, Lázaro, sal fuera. Fíjense que no le dijo, Lázaro, por el poder de Grayskull, vuelve a la vida. No. Lo llamó simplemente, sal fuera. Y Lázaro salió. Cuando él hablaba, las cosas pasaban. Él tenía claro quién era y por eso es que tenía claro cómo actuaba. Si tú tienes claro quién eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti y el Señor Jesús ha dicho que nuestras palabras tienen poder. Tienen poder para justificarnos o para condenarnos. Tienen poder para darnos vida o darnos muerte. Tienen poder para hablar las cosas que Dios ha determinado para nosotros y creer firmemente que así será. Cuando hay dudas en tu mente y en tu corazón, no va a funcionar. Si tú hablas o haces una oración respecto a algo, como me pasó con una persona que tenía una situación y oramos y me dijo, bueno, ojalá que Dios nos haya escuchado. Yo le dije, ya sonamos, pues, porque
Si tú no crees, no ha habido acuerdo, y si no hay acuerdo, no hay nada. Si tú no puedes creer, yo recordaba lo que el hermano Gen había contado en una oportunidad que llegó a una iglesia para compartir la palabra, y había una chica en una silla de ruedas, y le dijo, ¿quién se supone que debe creer por mi sanidad? ¿Usted o yo? Entonces él le dijo, los dos. Yo debo creer que el poder de Dios va a actuar en tu cuerpo cuando ponga mis manos sobre ti, y tú debes creer que el poder de Dios va a entrar en tu cuerpo cuando yo ponga mis manos sobre ti. Entonces le dijo, entonces sonamos porque yo no creo. La mujer fue honesta. Al año siguiente, cuando él regresó a esa iglesia, ella le dijo, hermano Hey, ahora sí estoy lista, ahora creo. Y cuando impuso sus manos sobre ella, ella se paró. Porque lo que tú crees y lo que tú hablas es importante. El corazón y la boca están conectados. Lo que tú crees en tu corazón y hablas con tu boca, eso es lo que tú tienes. Pero tienes que creer en tu corazón y tienes que hablar con tu boca. No es solo hablar. Hay gente que viene y me dice, pastor, me ha pasado, ay, no puedo decir eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Perdón? Hacen una ley de todo. Y cuando están en la iglesia tienen idioma de iglesia y cuando están afuera tienen el idioma del mundo. Si tú no estás dispuesto a hablar siempre lo que Dios dice, quédate mudo. Porque es mejor que no hables a que la eches a perder. ¿Y sabes por qué la echas a perder? Porque el diablo no conoce tus pensamientos hasta que tú hablas. Hay gente que dice, no, esto solo te lo voy a decir a ti. Pero lo que me pasa es esto, aquello, lo otro, y tengo esta situación, y aunque he orado a Dios, pero todavía no me ha contestado, y esto y el otro. ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo todo lo que tú supuestamente has orado. Si tú crees que porque le dices a una persona nada más, no pasa nada, en realidad lo que hay en tu corazón es lo que te estorba, porque estás tratando de hablar lo que realmente hay en tu corazón. Durante este tiempo y esta experiencia por la que yo he pasado, yo me aferré tercamente a creer en la voluntad de Dios. Cuando me dijeron que necesitaban amputarme la pierna porque la infección había avanzado tanto y el microbio no lo podían vencer con antibióticos ni nada por el estilo, yo me puse a orar. Le dije, Señor, ¿qué hago? Si el Señor me decía, no te operes, no me operaba. Pero el Señor me dijo, ¿qué prefieres? ¿El 15% o el 100%? Yo lo entendí, le dije, ok. Y es por eso que cuando fui a la operación y acepté que me operara la pierna, con la convicción de que voy a tener una pierna ortopédica y voy a caminar y no voy a estar permanentemente en esta silla de ruedas. Cuando entré al quirófano, nunca había estado en un quirófano, nunca había estado en la zona estéril del hospital, ¿no? Toda la gente vestida de azul, con los zapatos forrados y todo lo demás, ¿no? Y con sus máscaras y todo, ¿no? Entonces, yo lo veía todo. En realidad me desilusionó un poco porque yo esperaba ver más aparatos, más pantallas, cosas así, ¿no? Pero no, era solamente una cama, la lamparota esa, y me comenzaron a poner trapos encima y cosas así. Y el anestesiólogo me hablaba y supuestamente trataba de tranquilizarme. Y yo le decía, cálmate, le decía, no estoy nervioso, haz lo que tienes que hacer. Entonces me decía, le voy a poner una anestesia local nomás, y eso que lo. Ok, le dije, está bien, no hay ningún problema.
y me pusieron la anestesia local y comenzaron a operar y yo sentía que hacían algo, pero no sentía ningún dolor en realidad, no sentí nada. Pero yo buscaba mirar todas las cosas y ver, porque sabía que era mi última oportunidad de estar en un quirófano, entonces quería saber bien cómo era todo. Entonces cuando terminaron de operarme y todo, se me pasó la anestesia y me dijeron ya va a ir al cuarto de recuperación, fui al cuarto de recuperación y bueno, me dolía la herida, ¿no? Entonces me pusieron una medicación que me quitó el dolor y me olvidé el asunto y yo estaba pensando más en otras cosas, pensaba en la iglesia, pensaba en mi familia, pensaba en todo, pero ¿sabes qué? No pensaba, voy a dejar la iglesia, mi familia se va a quedar sin mí. Nada, yo estaba pensando en las cosas que tengo que hacer, en lo que voy a hacer. Vino un doctor al cuarto y me dijo, va a tener que pasar por un psicólogo porque normalmente la gente ¿cómo se dice? Se deprime, y todo, ni la palabra la conozco. Se deprime y todo eso. Entonces le dije, yo no estoy deprimido, le dije, yo estoy planeando las cosas que tengo que hacer. Y no vivo deprimido, ¿no? Y cuando la gente me venía a visitar, yo le hablaba de Dios, le hablaba de lo bueno que era el Señor, le hablaba de las cosas que había determinado en mi vida y todas las cosas, ¿no? O sea, recuerdo un amigo que vino de Suiza y fue a visitarme para motivarme y alentarme y todo lo demás y me dijo, oye, yo vine para alentarte y tú estás más alentado que... Pero es así, pues. Cuando tú pones la palabra en tu corazón y la crees, comienzas a hablar conforme a ella y esa palabra te retroalimenta y te anima a seguir adelante. No hay ninguna cosa que sea tan difícil que la palabra de Dios no tenga una respuesta. La palabra de Dios es más que suficiente. Amén. Lo que tienes o vives hoy es lo que meditaste y hablaste ayer. Lo que tienes o vives hoy es lo que hablaste o meditaste ayer. Un amigo lo resumió en un letrero que puso en su frigidero. Ten cuidado con las palabras que hablas hoy, porque sin duda te las comerás mañana. Y es la verdad. Es la verdad. Tengan cuidado con sus palabras, tengan cuidado con lo que dicen. No digan eso y después digan, no, era bromita. Las palabras tienen poder. En Efesios 4:26 hay una frase que es tremenda. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo te puedes airar y pecar? Cuando tú te molestas, te llenas de ira por algo y comienzas a hablar de acuerdo con tu ira, vas a poner semillas en tu corazón de falta de perdón, de decepción, de rencor, de deseos de venganza. Y si te oyen, vas a herir el corazón de los que te oyen. Pero dice que debemos airarnos. No dice que te debes airar. Dice que cuando te molestes, te llenes de ira, lo que debes hacer es dominarla. ¿Por qué? Porque las emociones nos han sido dadas por Dios, pero para darles buen uso. ¿Qué te debe molestar? ¿Qué es lo que te debe airar? La injusticia. ¿Qué es lo que te debe airar? El pecado. ¿Qué es lo que te debe airar? La falta de comprensión de la gente de la existencia de Dios. Son las cosas que no deben molestar, pero que nos deben motivar para seguir hablando de Jesús. Pero cuando alguien habla mal de ti, o cuando alguien te hace daño, ¿qué es lo que debes hacer? Es que esa persona me ha dañado tanto, esa persona me ha hecho tantas cosas, ha afectado mi vida.
¿Qué es lo que la Biblia dice? Ámalo, perdónalo, ora por él y en lo que puedas, hazle el bien. Lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cómo puedo amar a quien me ha demostrado que no me ama? El amor no tiene regreso, hermano. Dios ha amado al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, no todo el mundo, todo aquel que en él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, los que no creen y no reciben la vida eterna, también han recibido el amor de Dios. Porque toda la gente tiene sus pecados perdonados. Todos. Todos sus pecados. El único pecado que no está perdonado es el no recibir a Jesús. Es el pecado que te lleva al infierno. Esa es la calidad del amor de Dios, que ama sin esperar retorno. Es el amor perfecto. Oye, pero pastor, o sea, yo a mi esposa la amo y yo quiero que ella me retorne el amor. El amor filios es muy diferente al amor ágape. El amor ágape es el amor perfecto de Dios. El amor filio es el amor que nosotros nos tenemos como humanos, que tiene varias intensidades y varias cosas, pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero el perdón está determinado por el amor de Dios. La Biblia dice que debemos perdonar como Dios nos perdonó, sin condiciones, sin esperar que te pidan perdón, sin esperar el arrepentimiento de la persona que venga y te diga perdóname, te hice daño, y tú dices, sí, aquí te quería tener. No, puede ser que te siga mirando y te saque la lengua y que te diga si lo puedo hacer otra vez, lo voy a hacer. Pero el perdón debe estar. Jesús dijo que debíamos perdonar 70 veces 7 cada día. Cada día. No es, esta es la última que te perdono, ¿eh? Si alguien llegó a 70 veces 7 perdonando a alguien en un día, tienes que saber que al día siguiente lo tienes que seguir perdonando. Ay, qué difícil es ser cristiano, pastor. No, es maravilloso, porque no tienes cargas en el corazón. Solo llevas amor. Solo llevas la decisión de entender que la gente actúa así porque no tiene a Dios, porque no tiene el amor de Dios en su vida. ¿Y qué necesita? Necesita de ti, que lo ames, que ores por Él, que hables bien de Él, que lo bendigas. ¿Saben qué significa bendición? Hablar bien, decir bien. ¿Y sabes qué significa decir bien? No hablar mal, pues. No decir, sí, es una buena persona, pero tiene este defecto. No. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. Una vez le escuché a un amigo contar la historia de alguien que siempre hablaba bien de todos, ¿no? Pero había una persona en el pueblo que era muy ruin, muy canalla, muy mala, y era como Mr. Scrooge. Y ¿no conoce la historia de un día de Navidad? Un cuento de Navidad, ¿no? Era un Mr. Scrooge, un amargado, no creía en la Navidad. Bla. Y se murió. Y bueno, el pueblo va al entierro para asegurarse de que esté muerto. Y como nadie quería hablar, le dijeron a este hombre que siempre hablaba bien de todos, que él dijera algo acerca de él.
Y este hombre se paró junto al ataúd, lo quedó mirando, buscando qué cosas buenas podía decir de un hombre tan perverso y tan malo. Y dijo, todos debemos reconocer que tenía una bonita dentadura. No importa qué tan mala sea una persona, siempre hay algo bueno que decir. Siempre hay algo bueno que hablar. Siempre hay algo bueno, hay una virtud, hay algo que levantar. Y la Biblia dice, en esto pensad. Eso es lo que debemos pensar, eso es lo que debemos hablar. No debemos airarnos contra la gente. Recuerda que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, demonios. Esa es nuestra lucha. Son los demonios los que impulsan a la gente a hacernos el mal. Entonces debemos aprender a reconocer quién está detrás de cada cosa, aunque ellos no lo entiendan. Pueden decir amén, ¿eh? Romanos 8, 1, 2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Si estamos libres de la ley del pecado y de la muerte, hablemos conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Las palabras de temor obstaculizan el fluir de la vida. Las palabras que no provienen de la voluntad de Dios obstaculizan el fluir del amor de Dios. Y deben recordar esto. El diablo nunca sabe lo que piensas hasta que lo hablas. Cuando tengas un pensamiento contra alguien, anula y levanta una oración a favor de él. Y si no puedes orar nada bueno, ora en lenguas, que es la oración perfecta. Pero no te permitas decirle a la gente o desearle a la gente que lo chanque un carro, que lo pise el tren y que lo parte un rayo. No. No le pongas chapas a la gente o hables cosas perversas contra la gente. La fe es declarar lo mismo que Dios dice. La fe es la capacidad creativa que se expresa a sí mismo solo por la confesión. Declarar lo que Dios dice que tú eres, que tú tienes, que tú puedes hacer. Cuando tú confiesas estas cosas, cuando tú declaras estas cosas, lo que Dios dice acerca de ti, ¿alguien se ha puesto a pensar o a buscar en la palabra qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? No dice que somos unos perdidos mamarrachos que nos tiene que aguantar. Dice que nos ha hecho sus hijos amados, que somos como la niña de sus ojos. Pues Dios no se ha quedado tuerto por lo que tú haces. Sigue siendo la niña de sus ojos. Él te ha vestido con ropas limpias, puras. Tú eres el reflejo de la gloria de Dios. Tú eres la voluntad de Dios para este país. Dios te ha puesto en este lugar por algo, no para que subsistas, sino para que dejes una marca. Para que tus hijos y los hijos de tus hijos y tus hijos espirituales y los hijos espirituales de tus hijos espirituales lleven la marca que tú les dejaste. Yo soy el resultado de la fe de un hombre que se llamó Jim Rayburn. Fundador de Young Life, que quería llenar la juventud con la palabra de Dios.
un alemán, se convirtió con él. Hermano Corner. Y él vino a Lima y ganó a una serie de jóvenes, entre ellos a mi hermana, Rocío. Yo conocí a Jesús por ellos. Conozco mi genealogía. Y ustedes están siguiendo en esa genealogía. Sé quién somos, de dónde venimos. Amén. Tengo un suegro espiritual maravilloso. Se llamó Gigi Ávila. Un evangelista tremendo, con demostración de señales y milagros. Su mayor milagro fue hacer que mi esposa hiciera a Jesús el Señor de su vida. Y es por eso que nuestra genealogía es bendita. Mis hijos son benditos. Mis nietos son benditos. ¿Por qué? Porque hemos seguido al Señor y lo seguimos aún. Dios es bueno. Todo el tiempo. Así que ya lo saben. Hablen la palabra. Hablen la palabra. Manténganse en lo que Dios dice que tú eres, que tú tienes y que tú puedes hacer. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Y declaramos que tú eres Dios, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Y Padre, declaramos que vamos a hablar lo que somos en ti, que vamos a declarar lo que tenemos en ti y vamos a declarar y hacer todo lo que podemos hacer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.